Bien, lo que vamos a ver entonces en este último tema es un sistema de temporizadores que incluye el procesador. Este sistema de temporizadores busca ayudarlos en 2 o 3 problemas básicos. El primer problema es medir tiempos o determinar tiempos. No estoy presentando la pantalla. Bien, vamos a presentar la pantalla. Una ventana. Decía que, mientras se abre la pantalla, el primer problema va a ser determinar lapsos de tiempo en forma independiente del SysTick. Es una versión más compleja que la del SysTick. El SysTick solo sirve para determinar tiempos y puede generar una interrupción para un sistema de tiempo. El SysTick es una versión simplificada de esto, destinada a que sea utilizada por el sistema operativo para su gestión de temporización, ¿sí? Mientras que estos temporizadores normalmente están pensados para que los usemos nosotros para medir tiempos propios del proyecto, sobre todo si no usamos un sistema operativo. Entonces, la primera funcionalidad de esto va a ser medir tiempos. La segunda funcionalidad de esto va a ser generar señales, ¿sí? Que tienen que cambiar en el tiempo. Y la tercera funcionalidad que van a tener va a ser medir señales, medir anchos de pulso. Yo recién les comentaba el caso de un sensor de ultrasonido que emite una onda ultrasónica, mide el tiempo que demora la onda en ir y volver, y lo que hace es generar un pulso desde que la onda sale hasta que la onda vuelve. Por lo tanto, lo que les entrega es un pulso de una duración variable, donde la longitud del pulso es directamente proporcional a la distancia. Ustedes van a tener que medir cuántos microsegundos tiene de longitud del pulso y con un poco de matemática tendrían la distancia. Para ayudarlos en ese tipo de medición, ¿sí? Para hacerlas más simples y más precisas, se utilizan este tipo de temporizadores. Hoy por hoy casi todos los procesadores incluyen este tipo de dispositivos de entrada-salida, son muy frecuentes, hay muchos. En el caso del procesador que nosotros estamos viendo hay 4 dispositivos idénticos, ¿sí? Realmente es uno de los módulos que más se usa, por eso nosotros optamos por enseñarlo. Cuando ustedes terminan de entenderlo van a ver que realmente es muy útil y el código se hace más simple. Lo que pasa es que a veces cuesta un poquito entender la esencia de cómo está pensado. Dijimos que el corazón de este dispositivo es un contador. Ese contador, en el caso de este procesador, va a poder contar pulsos de reloj y entonces va a medir tiempo, o también va a poder contar eventos externos, pulsos externos que vengan de un sensor. Podrá contar gente, podrá contar cualquier cosa que me informe un sensor digital de on-off, ¿sí? Entonces, tenemos la posibilidad de que el contador principal, que es el timer counter es el contador, cuente ciclos de reloj o que cuente señales externas. Cuando, en cualquiera de los dos casos, la señal de reloj que va a producir la cuenta pasa por un prescaler. El prescaler es otro contador auxiliar que solo tiene como función dividir. Entonces, ese prescaler counter tiene asociado un registro. En ese registro nosotros vamos a escribir un valor, por ejemplo, 10, y entonces el prescaler, el contador del prescaler, va a contar hasta 10. Cuando llegue al valor que yo le fijé como valor máximo, va a volver a 0 y va a generar una señal de overflow, ¿sí? Una señal de igualdad, en definitiva, que va a ser lo que va a alimentar al contador principal. Entonces, el resultado es que si yo programo el valor 10 en el contador de prescaler, por cada 10 pulsos que llegan al prescaler, solo sale 1 y el contador principal va a contar 10 veces más lento, ¿sí? Entonces, el objetivo del prescaler es dividir la frecuencia de reloj con la que contamos y está formado simplemente por un contador
un valor, un registro en el cual guardo un valor numérico y un comparador que cuando los dos números son iguales, resetea el contador y genera la señal de clock para el contador principal. ¿Sí? Tenemos además, acá a la derecha, a la izquierda, un registro de control y estado que me va a permitir seleccionar la fuente de reloj para el sistema y que me va a habilitar o parar al contador principal. ¿Sí? Entonces, bien, el contador es de 32 bits, el prescaler también es de 32 bits y decíamos que tenemos los registros. Vamos a ir poniéndolo. El CTCR, que es el que determina las fuentes del reloj, y el flanco, si quiero contar en el flanco ascendente o en el descendente, y el PR, que es el valor máximo del prescaler, ¿sí? O sea, el factor de división en definitiva. ¿Alguna duda hasta aquí? Eso es como un SysTick, hasta acá, en realidad es como dos SysTick, porque el SysTick tenía el valor este de llegar al máximo para reiniciarse, que sería el prescaler, y eso alimenta a un segundo contador, un segundo SysTick ya que no tiene valor máximo, ya ese cuenta hasta FFF y reinicia recién cuando llega a FFF. Bien, ¿dudas? Sigo. Además de ese contador principal, vamos a tener 4 registros de match. Estos 4 registros de match van a funcionar como las alarmas de un despertador. Van a servir para decir, cuando el contador principal llegue a un valor en particular, quiero que ocurra algo. Ese algo podrá ser resetear el contador principal, y en ese caso es como que tendríamos de nuevo un SysTick, pero puedo hacer otras cosas. Además de resetear el contador principal, puedo parar el contador principal sin perder el valor de cuenta, o puedo provocar una interrupción, ¿sí? Esas 3 cosas son máscaras de bits, entonces puedo provocar una interrupción y parar la cuenta, puedo provocar la interrupción, parar la cuenta y volverla a cero. Yo decidiré qué es lo que quiero hacer. Puedo volver a cero la cuenta sin provocar interrupción y sin pararlo, ¿sí? Son 3 banderas donde yo decido cuál de las acciones quiero que ocurran, ¿sí? Entonces, tengo 4 valores que normalmente los voy a preprogramar, o sea, voy a decir cuando el contador llega a tal valor, cuando el contador llega a tal valor, ¿sí? Son como las alarmas de despertador que ponen ustedes para que a las 7, a las 12 y a las 3 de la tarde ocurra algo, ¿sí? Tienen valores futuros del contador y cuando el contador alcanza ese valor, se desencadena un evento. Bien, entonces tengo un registro para decir, bueno, tengo los 4 registros de match. Como tenía 4 temporizadores, el primer número me dice a qué temporizador corresponde y el segundo, cuál de los 4 registros de match es. Nosotros venimos viendo el temporizador 0, por eso van a ser MR0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 2 y 0, 3. Y estos son los 3 eventos, ¿sí? Y para eso tengo un registro, el MCR, que me va a decir qué quiero hacer cuando hay match, ¿sí? Si quiero pedir una interrupción, si quiero resetear la cuenta o si quiero hacer un stop, ¿sí? Y esto es IO. Entonces, si quiero disparar una interrupción en forma periódica, lo que haría es poner en TC el valor del periodo, o sea, cada cuánto quiero la interrupción, en un registro de match pongo el valor y en este le digo que quiero interrupción y reset. Y entonces lo estoy haciendo funcionar. Igual que el SysTick, con la diferencia de que tengo un prescaler. Entonces puedo contar más lento que lo que contaba en el SysTick y puedo usar periodos de tiempo mucho más largos que lo que tenía en el SysTick. Si ustedes se acuerdan, al SysTick entraba la frecuencia de bus y eso contaba hasta 2 a la 24. Yo ahora tengo
la frecuencia de bus que pasa por un preescaler que puede dividir en 2 a la 32, y eso entra al contador principal, que además tiene 32 bits. Entonces, el tiempo cada el cual puedo producir la interrupción creo que es cada 3 días o cada una semana, no sé, es una barbaridad de tiempo, porque es 64 bits, el límite máximo de tiempo que podría contar. ¿Sí? Pero la operatoria sería igual que la del SysTick. Para eso, lo que voy a hacer es pedirle que cuando el match llegue, haga un reset y una interrupción. Y voy a usar solo uno de los match, los otros 3 no tendrían mucho valor. Bien. Además de eso, yo había dicho que, ¿qué significa TC Timer Counter? TC es el contador principal, el corazón. Y PR es el prescaler, o PC es el prescaler counter. ¿Sí? Entonces, volvamos un segundo, así no les quedan dudas. PC es este de arriba, Timer Counter, el contador principal. PC es el Program Counter, es el contador del prescaler, el contador de división. Perfecto. Espérenme aquí. Yo les había dicho que cada temporizador tenía asociadas 4 señales de entrada y 4 señales de salida. Ahí dice 4 señales de entrada y salida, en realidad son 4 para entrada y 4 para salida, son diferentes. ¿Sí? Esas señales lo que van a permitir, en el caso de los registros de match, vamos a usar señales de salida, ¿sí? Para lo que estamos planteando. Y lo que vamos a poder hacer, además de parar el contador y provocar una interrupción, va a ser que uno de los pines que va a estar asociado a cada registro de match se ponga en 1, se ponga en 0, cambie su valor, o no quiero hacer nada con el pin y solo voy a generar una señal interna, como habíamos visto antes, ¿sí? Pero entonces, además de esos eventos internos, que eran resetear el contador, pararlo o provocar una interrupción, puedo generar señales externas, poniendo un terminal en 1, poniendo un terminal en 0 o haciendo un cambio en el terminal. ¿Sí? Yo les había dicho, tengo 4 señales, 4 registros de match. La asociación entre la señal, entre el terminal y el registro de match es fija, no se puede cambiar. ¿Sí? De acuerdo al terminal que ustedes quieran mover, va a ser el registro de match que deban usar. Bien. Hasta aquí me siguen. Para esto se agrega un nuevo registro que es el EMR, que me determina esto, qué quiero hacer ante un match con las señales externas. Hasta aquí habíamos llegado y habíamos, como un repaso, presentado lo que es una señal PWM. Una señal PWM es una señal que tiene, es una señal digital, que tiene una frecuencia, en general, o sea, en general no, tiene una frecuencia constante y se modula en ancho de pulso, es decir, se va cambiando el ancho del pulso, ¿sí? En general para transmitir información. Un ejemplo de una señal modulada en ancho de pulso es este medidor de distancia. El medidor de distancia transmite un pulso ultrasónico cada, no sé, 10 veces por segundo. La frecuencia va a ser siempre 10 veces por segundo. Y genera una señal que permanece en alto hasta que la señal de sonido rebota. Entonces, cuanto más lejos esté, más ancho va a ser el pulso, cuanto más cerca esté, más corto va a ser el pulso, ¿sí? Eso es una señal PWM. Mantiene la frecuencia, el tiempo entre dos flancos ascendentes es siempre el mismo, y el tiempo entre el flanco ascendente y el flanco descendente, que es el factor de trabajo, va cambiando, ¿sí? Puede ser para transmitir una información, o nosotros habíamos visto que eso también podía ser para generar una continua equivalente, ¿sí? Un valor RMS, y entonces nosotros podíamos modular ese ancho para obtener una señal analógica con algunas ventajas en lo que hace a la disipación de potencia de los transistores, ¿sí? Y podíamos regular la intensidad
de un LED en forma analógica sin tener que meternos con un conversor de A, ¿sí? Simplemente cambiando el factor de trabajo. Si yo pongo el factor de trabajo en un 50%, el valor RMS que voy a tener va a ser el 50% de la continua con la que estoy alimentando todo el sistema. ¿Sí? ¿Alguna duda de PWM? Es algo que vamos a hacer, así que está bueno que también quede claro eso. Aunque no tengo una diapositiva acá. Probablemente debería agregarla. Nos metemos en lo nuevo, entonces. Esto fue el repaso. Aplicaciones de Output Compare. Generar un pulso, ¿sí? Yo puedo programar un valor para que haga un 1, ¿sí? Puedo programar en un registro de match que cuando el contador llegue a un cierto valor, pongo un 1 y pide interrupción. Y en la rutina de interrupción puedo programar que ahora lo que haga sea poner un 0 y el próximo valor, ¿sí? Y de esa forma puedo generar un pulso, ¿sí? Lo vamos a ver más en detalle a esto porque es una de las cosas que le cuesta, pero la idea sería poner el despertador a las 7 de la mañana para levantarse y cuando se levantan, inmediatamente poner de vuelta el despertador a las 3 de la tarde para acostarse a dormir, ¿sí? Y entonces, cada hora en la que programan el despertador son las interrupciones. En la primera interrupción prenden algo y en la segunda interrupción lo apagan. Eso sería una forma de generar un pulso. También pueden generar señales directamente. Esto sería un pulso único. Esto sería una señal cuadrada. Entonces, lo que puedo hacer es decirle que cada X tiempo quiero volver el contador a 0, que cada X tiempo quiero poner el contador en 1, ¿sí? Y que cuando el contador vuelve a 0, la señal tiene que volver a 0, y entonces lo que tengo es una señal, ¿sí? Que se va a ir repitiendo sola, prácticamente sin software. Y cambiando el punto en el que la paso de 1 a 0, cambiando el valor del registro de match, puedo cambiar el duty factor. Y ahí estoy generando una señal PWM. ¿Sí? Hay otros temporizadores que pueden hacer este tipo de cosas. Van a ver que para generar una señal PWM con duty factor en este procesador, nosotros vamos a tener que escribir una línea de código o 2 líneas de código. En otros diseños de este mismo dispositivo, pero que agregan un detalle muy tonto, van a poder generar señales PWM sin intervención del software. O sea, ustedes van a programar el valor de frecuencia, el valor de efector de trabajo en 2 registros y él va a generar la señal PWM directamente, sin que ustedes tengan que hacer nada. En este nosotros vamos a tener que pedir una interrupción y hacer un pequeño trabajo en cada vuelta. ¿Sí? Bien, un dato más interesante es que cuando ustedes dijimos había que generar un pulso, la idea es nosotros ponemos un valor del contador futuro, o sea, por decir algo, a las 7 de la mañana, y cuando llega la interrupción, durante la interrupción, en ese mismo registro que nos generó el evento, programamos un valor más adelante, ¿sí? Y de esa forma vamos en cada interrupción programando una interrupción futura. Ese trabajo se podría hacer por DMA. Entonces, uno de los posibles dispositivos que pueden trabajar por DMA son los temporizadores. De esa forma, en lugar de programar el próximo evento con una interrupción, podría ser la DMA la que va tomando de una tabla. Entonces yo lo que hago es un vector en memoria donde le digo, por decir algo que creo que les ayuda a entender, a las 7, a las 7:20, a las 7:40, a las 7:55, a las 8:10, a las 8:35, ¿sí? Voy programando los valores del temporizador en los que tiene que ocurrir algo. Cada vez que el temporizador llega al valor preprogramado,
En lugar de pedirme una interrupción para que yo setee el valor que sigue, la DMA es la que va, toma el elemento que sigue de la tablita que yo ya armé, lo carga en el registro de match y espera al próximo, ¿sí? Y de esa forma ustedes pueden construir señales sin la intervención de software, totalmente por hardware, acoplando al sistema este, en donde yo le digo cuándo quiero que se ponga en 1 o en 0 la señal, con el sistema de DMA para ir alimentando los horarios en los que eso tiene que ir ocurriendo, los momentos de tiempo en los que eso tiene que ir ocurriendo. ¿Se entiende la idea? Bien, esperemos que así sea. Bien, eso es la parte de arriba, ¿sí?, del diagrama de bloques, que es el que sirve para generar señales. Uno de los dos problemas que íbamos a resolver, ¿sí? Medir tiempos o esperar tiempos es un caso particular de generar señales. Entonces, es lo mismo, nada más que no estoy tocando terminales de entrada-salida. Nos queda la parte de abajo. La parte de abajo lo que tiene son 4 registros parecidos a los registros de match. Son registros que van a congelar el valor del contador cuando haya un flanco. Entonces, yo voy a definir 4 entradas, 4 señales de entrada, que van a ser las señales CAP, que están dibujadas acá arriba, ¿sí? Yo les había dicho que tenía 4 salidas y 4 entradas. Las 4 entradas van a ser las entradas CAP, y yo le voy a poder decir que cuando haya un flanco ascendente, descendente o ambos, ¿sí?, el valor del contador se congele en el registro de captura, ¿sí? Y de esa forma yo voy a poder, en una forma similar a la que haría con el lap de un cronómetro al frisado, el cronómetro sigue corriendo, pero yo voy a poder tomar el primer valor, tomar el segundo valor y calcular las diferencias entre los flancos de una señal, ¿sí? Normalmente, junto con la captura del valor, voy a producir una interrupción para procesar ese valor, ¿sí? Entonces, si yo quiero medir el ancho de un pulso, lo que voy a hacer es decirle que quiero que tenga en cuenta ambos flancos. Cuando llegue el primer flanco, voy a capturar el valor y pedir una interrupción. En la interrupción voy a leer el valor capturado y lo voy a guardar en una variable. Cuando llegue el segundo flanco, voy a restar el segundo valor capturado menos el que guardé en la variable y voy a obtener el ancho, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre capturar el valor en el flanco o leer el valor del contador por software en la interrupción? A ver cómo andamos de interrupción. Un poco más, ¿qué es lo que necesitas? A ver, ¿qué es lo que no se entendió Gonzalo? A ver, trato de repetir, si no, a veces las preguntas de ustedes me ayudan a ver por dónde va la cuestión. Yo tengo 4 patitas de entrada, ¿sí? Esas patitas son entradas, es decir, que están conectadas o a 0 o a 1, ¿sí? Pensemos en una tecla. Lo que yo hago acá, o lo que yo le puedo decir a este dispositivo, es que cuando haya un flanco, es decir, cuando una de esas patitas cambie de 0 a 1 o de 1 a 0, el valor este contador normalmente está contando, ¿sí? Es como un reloj. Lo que voy a hacer esencialmente es decirle, cuando haya un flanco, en ese mismo instante, fíjate la fecha y hora y copiámela en este registro. Y lo que me va a quedar capturado en un registro asociado a la patita es a qué fecha y hora ocurrió el cambio, a qué fecha y hora se dio la subida o la bajada de la patita. Y además también voy a poder pedir interrupción como hacía antes, ¿sí?
Entonces, la idea sería, más o menos, pensá que vos estás mirando la señal, ¿sí? La señal viene en 0. Sube, te fijas la fecha y hora y anotás 8:30 con 10 segundos. Seguís mirando y baja y anotás 8:30 con 25 segundos. Y después lo que haces es restar los 25 menos los 10 segundos y sabes que estuvo 15 segundos en alto. El timer counter hace las veces de reloj, es el que te va marcando el paso del tiempo. Yo les había dicho que este contador normalmente es free running counter, o sea, cuenta y no lo parás nunca, igual que un reloj. Cuenta, 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 cuenta. No es normal detener el reloj y no es normal resetear el reloj. En algunas aplicaciones se puede, está la opción, pero para que se entienda mejor, o sea, siempre ustedes van a poder hacer la misma aplicación sin resetearlo al contador. No hace falta resetear el contador, ¿sí? Entonces, el contador lo que les marca es tiempo, es el paso del tiempo. Y estos lo que hacen es guardar una foto, una instantánea, del momento en el que la señal subió o la señal bajó. Y entonces, normalmente, el mecanismo este de captura, además de guardar la instantánea, les pide una interrupción. En la interrupción ustedes toman ese valor capturado y normalmente lo guardan para procesarlo con otro segundo valor capturado. Entonces, si queremos medir el factor de trabajo, el tiempo que pasa desde la que la señal va de 1 a 0, ¿sí? Entonces, le voy a decir que esto se active con todos los flancos, ascendente y descendente. En el primer flanco voy a tomar este valor y lo voy a guardar. En el segundo flanco voy a hacer la resta, ¿sí? Y obtuve el factor de trabajo. Si lo que quiero calcular es la frecuencia, lo que voy a hacer es decirle que esto se active por los flancos ascendentes únicamente, o los descendentes, dependerá. Y de nuevo voy a tomar dos valores, ¿sí? Pero ahora lo que voy a obtener es el periodo, ¿sí? Después puede suceder cosas como que ustedes tengan una señal que transmite un 0 o un 1, el 0 se transmite con un factor de trabajo de 1/3 y el 1 se transmite con un factor de trabajo de 2/3. Entonces, leen un valor, leen el otro, determinan si el factor de trabajo es 10 o 20, y eso significa que recibieron un 1 o un 0 y empiezan a reconstruir una trama de información, ¿sí? Que se transmite en forma serial sin reloj, ¿sí? O sea, un bit atrás del otro, pero que lo que se va haciendo es generar una señal, ¿sí? Yo creo que ustedes no vieron todavía señales como Manchester o Biface o ese tipo de codificaciones, ¿verdad? Bueno, eso lo van a ver en, creo que es electrónica para comunicaciones, ¿sí? Para no tener que generar señales de clock, o sea, para no tener que usar dos cables, uno con datos y uno con clock, en transmisiones seriales, y para resolver el tema de que dos relojes nunca corren a la misma frecuencia, ¿sí? No hay dos relojes que trabajen a la misma frecuencia, entonces ustedes necesitan que los relojes del receptor y del transmisor se resincronicen, o sea, funcionen, adapten sus diferencias de velocidad, porque las diferencias de velocidad existen. Entonces, para eso ustedes no pueden transmitir 100 ceros o 100 unos consecutivos, todos siempre arriba, porque pierden la referencia. El transmisor los manda a una velocidad y el receptor los recibe a una diferente. Entonces, se generan esquemas donde hay transiciones y se obligan a generar cambios de unos a 0 y de ceros a 1 para resolver temas de reloj. Si ustedes necesitan decodificar ese tipo de señales por software, pueden usar este tipo de cosas, este tipo de bloques sirven para eso. Lo que van a terminar haciendo en cualquier caso es medir periodo o factor de trabajo de las señales, ¿sí? Y después tendrán que hacer matemática o un algoritmo un poco más complejo para sacar la información que viene contenida, ¿sí? En el caso del sensor de distancia es relativamente fácil, mido el ancho y lo multiplico por una constante, pero en otros es un poco más difícil recuperar la información, ¿sí? Pero en general, la esencia de todo ese tipo de procesamiento de tramas de comunicación es determinar o el ancho del pulso o la frecuencia de la señal o las dos cosas, ¿sí? Eventualmente por ahí tienen que medir
las dos cosas y hacer un cociente. Pero todo va a andar dando vuelta alrededor de ese problema base. Esta electrónica está diseñada para ayudarles a resolver fácilmente ese problema base. Yo había hecho una pregunta. La pregunta era, ¿cuál es la diferencia entre capturar por electrónica, por hardware, el valor del contador en un registro y pedir interrupción, a solo pedir interrupción y leer el valor del contador por software en la interrupción? Me ahorraría los 4 registros. ¿Por qué sería más exacto, Rosalba? Exacto. Hay una latencia en la atención de las interrupciones. Después de todo lo que los machacamos, eso ya les debería quedar claro, ¿sí? Pasa un tiempo desde que el flanco pide la interrupción hasta que yo la atiendo. Y lo que es más grave es que yo no sé cuánto tiempo pasa. Puede que pasen 12T, pueden que pasen más de 12T. Entonces, cuando yo vaya a leer este contador ya está en otro valor. Al capturar el valor por hardware, yo tengo una precisión muchísimo mayor, porque el valor que leo se queda quieto y yo tengo, digamos que todo el tiempo del mundo para leerlo. En realidad no tengo todo el tiempo del mundo, tengo hasta que llegue otro flanco, ¿sí? De nuevo, el problema de las interrupciones. Me puedo demorar, pero tengo un límite. ¿Cuál es el límite? Hasta que llegue otro flanco y me guarde un nuevo valor arriba de este y yo no lo haya leído, ¿sí? Por eso machacábamos tanto con cuánto es lo que se puede demorar en atender una interrupción, ¿sí? Bien, parece que va quedando claro. Entonces tengo 4 pines de entrada que se llamarán T, el número de timer, cap 0 a cap 3, ¿sí? Esas 4 entradas están, igual que en el caso de los de match para las salidas, directamente asociada a un registro de valor capturado, ¿sí? El registro utilizado va a estar determinado por la entrada en particular. Hay otros en donde eso es flexible y yo puedo elegir qué registro con qué pin. Acá está por hardware definido. Y ustedes van a poder definir, como habíamos dicho, si quieren capturar el valor en el flanco positivo, en el flanco negativo, en ambos, en ninguno, y si quieren pedir interrupción o no. Ustedes podrían leer el valor capturado por polling, ¿sí? Ustedes van a tener una bandera que les dicen que hubo una captura de valor, o sea que hubo un cambio, y ustedes podrán leer ese valor por polling o podrán pedir interrupción, ¿sí? Y en la interrupción leerán uno de los valores esos de captura, ¿sí? Este modo de operación se llama input capture y el otro modo de operación se llama output compare, ¿sí? En el otro yo estoy haciendo una comparación y cuando ocurre el valor de comparación genero una señal de salida. En este estoy monitoreando una entrada y cuando ocurre la entrada capturo el valor del TC, del temporizador principal, ¿sí? Entonces hay 4 registros para capturas asociados a cada una de las 4 patas. Bien, tengo un nuevo registro de control, el CCR, que me determina para cada registro de captura si trabajo en el flanco positivo, en el flanco negativo o en ambos, y si quiero producir una interrupción, ¿sí? Las aplicaciones de input capture ya las mencionamos, es medir el ancho de un pulso, entonces voy a generar un evento o voy a estar monitoreando ambos flancos y voy a hacer la diferencia entre la primera captura y la segunda captura. También puedo querer medir el periodo de una señal, que es equivalente a medir la frecuencia. En ese caso voy a monitorear siempre el mismo flanco, solo el positivo, por ejemplo. Y en ambos casos lo que voy a hacer es lo mismo. Voy a tomar el primer valor, lo voy a guardar en una variable, voy a tomar el segundo valor y voy a hacer la resta. Y para eso la rutina de servicio tendrá que tener una bandera que me diga si es la primera o la segunda vez que la llaman, ¿sí? Y esas cosas se guardarán en variables globales, ¿sí?
Bien. ¿Está claro? Si está claro, nos empecemos a meter en cómo andaría esto. Es decir, empecemos a ver los registros, los bits y código de ejemplo. ¿Sí? Lo que vimos hasta acá es el nivel global de lo que queremos hacer y en rasgos generales cómo funciona. ¿Sí? Bien, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cada uno de esos registros que fuimos mencionando, qué bits tienen, cómo funcionan exactamente, y vamos a ir generando ejemplos de códigos para eventos internos primero, con código completo, ejemplos de input compare y de input capture y de output compare. Normalmente nosotros dábamos un laboratorio de esto que ustedes debían resolver. Este año no van a tener que resolver, no van a rendir ese laboratorio, pero sí en el parcial puede haber problemas donde ustedes tengan que usar los temporizadores y los tengan que configurar. No hace falta el mismo nivel de conocimiento para rendir un laboratorio que para usarlo en el parcial, pero sí tienen que tener claro cómo funciona. Mi intención es mostrarles el código del laboratorio y darles el código para que ustedes lo analicen, ¿sí? Y terminen de fijar los conocimientos de esta parte. Bien, nosotros vamos a usar el Team 0 para todo lo que vamos a ver. El Team 0 tiene una dirección base, que es esta que está acá. Además del Team 0 hay un Team 1, un Team 2 y un Team 3 que cambian sus direcciones base. Pero dentro de cada uno de los teams, los registros tienen el mismo desplazamiento. Es decir, si el registro de control que determina la fuente de clock está en base más 10, para el team 0 estará en esto con 10, para el team 1 estará, no sé, por ejemplo, en el 5 con 10, para el team 2 estará en el 6 con 10, ¿sí? Por eso van a ver que están especificados los registros como desplazamiento respecto a la dirección base, y por otro lado les va a decir el dispositivo 1 está en esta dirección base, el dispositivo 2 en esta, el 3 en esta y el 4 en esta. ¿Sí? Bien, primer registro. CTCR 0. El CTCR es el nombre del registro, el 0 es porque es el que corresponde al timer 0. ¿Sí? Este registro tiene solo 4 bits que se usan y es el que me determina las fuentes del reloj que quiero usar y los flancos. Entonces, cuando los dos primeros bits, el CTMOD, están en 0, estoy contando con el clock interno. ¿Sí? Y entonces estoy parecido al SysTick. La mayoría de los ejemplos que vamos a usar nosotros van a contar con el clock interno. Pero si yo quisiera contar algo externo, si yo quisiera contar, como les decía, gente que pasa por un lugar o algo que acciona un sensor, podría usar cualquiera de las patas de entrada, que son los pines de captura, y en lugar de que los pines de captura congelen el valor del contador, los uso como fuente del reloj del contador. Solo puedo usar uno. Entonces, si con el CTMOD elijo 1, 2 o 3, quiere decir que voy a usar una fuente externa y pasa a tener sentido los bits 2 y 3 que me determinan cuál va a ser la fuente externa, la 0, la 1, la 2 o la 3. ¿Sí? Si el valor de CTMOD es 0, estos otros 3 no tienen sentido porque lo que estoy usando es el clock interno. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende? Creo que es bastante sencillo. Con 0 cuento interno, con 1, 2 o 3 cuento por flancos. Puedo seguir usando los que quedan libres para capturar el valor del contador gestionado por el pin de captura. Sí, perfectamente. Sí. O sea, puedo usar un pin de captura para generar la cuenta y otro pin para capturar el valor de la cuenta. Sin ningún problema. Bien. Supongamos que usamos un clock interno. ¿Sí? Hagamos algunas cuentas. Supongamos que usamos un clock interno de 50 MHz. Parecido al de 48 que usábamos en el SysTick.
El contador TC llega... ¿Cómo tendría la duración máxima de la cuenta? Que habíamos dicho. La duración máxima de la cuenta sería cuando el TC llega al valor máximo. ¿Sí? Y eso sucedería cuando, además, el PC llega al valor máximo con el prescaler en su valor máximo. Estoy tratando de calcular el máximo tiempo en el que podría tener la interrupción. ¿Sí? Si yo pongo el prescaler en FFFFF, o sea, 2 a la 32 menos 1, ¿sí? El PC va a dividir en 4 millones y algo, ¿sí? Y eso quiere decir que si yo entro con un clock de 50 megas, voy a salir con un clock de 50 megas dividido en 2 a la 32. Como es periodo en lugar de frecuencia, lo invierto. El periodo de cuenta me va a dar de 85 segundos. Es decir, el TC va a contar 1 cada 85 segundos. ¿Sí? Y a su vez, él puede contar hasta 2 a la 32. Entonces, la duración máxima del contador, o sea, el tiempo en el cual el TC se va a reciclar y produciría una interrupción por overflow, como el SysTick, ¿sí? Sería 2 a la 32 por 85 segundos, que no tengo ganas de hacer la cuenta, pero son años, si mal no recuerdo. ¿Sí? Entonces, fíjense la primera diferencia que tengo con el SysTick. Yo en el SysTick no me podía ir más allá de una interrupción cada 250 milisegundos, más o menos. Acá estoy pudiendo poner una interrupción cada muchos miles o muchos millones de segundos, ¿sí? Jugando con el prescaler más el valor del registro de match en el cual produciría la interrupción. ¿Sí? Eso es el valor máximo al que podría contar. ¿Cuál es el valor mínimo? Bueno, el valor mínimo lo tengo cuando al prescaler le pongo el valor 1. ¿Sí? Perdón, el valor mínimo lo obtengo cuando al prescaler le pongo el valor 0. Cuando al prescaler le pongo el valor 0, la señal con la que alimento el timer counter es igual a la señal con la que llega el reloj, lo alimenta con los 50 MHz. ¿Sí? Con el valor 1 contaría cada 2 y tendría 40 nanosegundos de tiempo de cuenta. Y si en el registro de match pongo el valor 1, entonces cuento 1 y genero interrupción, y podría generar una interrupción cada 80 nanosegundos como tiempo mínimo, suponiendo que el procesador está trabajando a una frecuencia de 50. Nuestro procesador puede trabajar más alto de 50 si este tiempo fuese demasiado bajo, ¿sí? Pero si yo quiero medir una señal de 1 nanosegundo, es muy probable que este contador no me resuelva el problema. ¿Sí? Estoy 80 veces abajo y no puedo correr 80 veces más rápido. ¿Sí? Entonces voy a poder medir señales de duración muy breve, pero tengo límites superiores e inferiores. El límite superior es una barbaridad. El límite inferior, depende de lo que quiera hacer, no es una barbaridad. ¿Sí? 80 nanosegundos es un periodo suficientemente bajo para muchas cosas, pero hay señales que son mucho más rápido que estas. A esas señales no las voy a poder atacar con este sistema. ¿Sí? Bien. Registro Timer Interrupt, ¿sí? Registro IR. Este registro IR, tengo de nuevo 3 registros. El IR0 para el timer 0 es el que nos vamos a preocupar. Es el que me dice qué quiero que suceda cuando quiero las interrupciones, ¿sí? Entonces,
tengo 4 bits que me dicen si quiero una interrupción cuando un registro de match coincide con el registro de etc. ¿Sí? Tengan en cuenta que yo no puedo poner, o sea, supongamos que yo no uso un registro de match. Ese registro de match que yo no uso va a tener un valor, que será 0 o que será algún otro valor, pero en algún momento va a haber una coincidencia, ¿sí? Aunque yo no lo use. Entonces, tengo que poder decirle que ese registro no genera interrupción, que ese registro no altera un pin, que ese registro no hace nada, porque numéricamente tiene un valor, el registro de temporizador también tiene un valor, y entonces en algún momento va a haber una igualdad, ¿sí? Entonces tengo un bit para cada registro de match para decidir si ese registro de match produce interrupción o no, ¿sí? Puedo usar los registros de match y habilitar interrupciones, puedo usar los registros de match y usar poly, si quiero. Pero necesito imperiosamente que los registros de match que no uso no provoquen interrupción. Para las capturas pasa lo mismo. Entonces, tengo otros 4 bits para decir si cada una de las patitas de captura van a producir o no interrupción. Al igual que con el sistema de interrupciones de GPIO, yo puedo usar el sistema de detección de flancos, puedo capturarlo, pero puedo usarlo por polling, ¿sí? Entonces puedo tener el pin de captura habilitado, puedo hacer la captura del valor y no producir interrupción. En resumen, tengo 8 bits, ¿sí? Que me van a decir cada una de las 8 posibles fuentes de interrupción, los 4 registros de match y las 4 entradas de captura, si producen efectivamente interrupción o no, ¿sí? Esto se va a mapear como una sola interrupción, o sea, para el MBIC, ¿sí? Que pide interrupción el registro de match 1 o que pide interrupción el registro de match 2, es la misma interrupción, ¿sí? Yo voy a ir a la misma rutina de servicio y en la rutina de servicio voy a tener que ver, en base al registro de estado, quién fue el que pidió interrupción. Se comportan como las interrupciones grupales de GPIO, ¿sí? Tengo una rutina para cada timer, pero no tengo una rutina para cada evento, ¿sí? Yo tengo 8 posibles eventos, 8 posibles causas por las cuales este dispositivo pide interrupción, pero tengo solo un pedido de interrupción por el temporizador, ¿sí? Hay otros procesadores que tienen un esquema diferente y le asignan 8 interrupciones diferentes, ¿sí? Una por cada una de los posibles eventos, ¿sí? En el caso de NXP, no, por eso usa pocas interrupciones, por eso de las 256 usa solo 63, ¿sí? Porque asigna una sola para el dispositivo. Bien, de los 32 bits solo uso 8 y un 1 habilita la interrupción. Vimos el registro de control del contador, ¿sí? Para determinar mi fuente de reloj. Vimos el valor del prescaler para definir por cuánto divido. Y vimos los registros IR que me determinan quién pide interrupción, si las 4 capturas o los 4 registros de match. ¿Dudas? ¿Pausa? Bien. 9:05 retomamos, ¿les parece? Perfecto.
Bueno, estamos de nuevo, seguimos. Bien. Voy a sacar esto, así se escucha un poco mejor. Bien. TCR, registro para controlar el temporizador principal. Solo va a tener 2 bits. Un bit para habilitar la cuenta, si está en 1 va a contar, si está en 0 está parado, y un bit para resetear la cuenta, para volver la cuenta a 0, que va a resetear las dos, va a resetear el contador principal y el contador del prescaler, ¿sí? Y estas acciones son sincrónicas, es decir, se van a dar en el flanco del reloj, recién se va a producir el reset, y solo van a poder contar si este está en 1 y este está en 0. ¿Sí? Bien. Registro fácil. Bien, sigamos. Acá falta el PR en verde que ya lo vimos. Registro de prescaler se carga con el valor máximo que tiene que alcanzar el PR es el valor de máximo de prescaler, y se carga con el valor máximo que tiene que alcanzar el PC, ¿sí? Cuando el PC alcanza ese valor, genera una señal de clock al timer y vuelve a 0, ¿sí? ¿Qué es lo que dice acá? Cuando el prescaler counter alcanza el valor del prescaler register, entonces se vuelve a 0 y se incrementa en 1 el valor del timer, ¿sí? El valor de T del temporizador va a ser el valor máximo del prescaler más 1, ¿sí? Registro de match. Son los registros de control de match. Son los registros con los que determino qué quiero que ocurra cuando uno de los match coincide con el valor del contador. Dijimos que había 3 cosas que podíamos hacer, así que tenemos 3 bits, los 3 primeros bits para el match 0, los 3 bits que sigue para el match 1 y así. El primero de los 3 bits de cada registro, que se llama match register 0 y es el que determina si ese pide interrupción, ¿sí? El 1 determina si hay reset y el 2 determina si hay stop, ¿sí? Y lo mismo para los otros. Bien. Registros de match son donde escribo los valores, ¿sí? Los valores en los que quiero que se genere el evento. Son los que se comparan con el TC. Bien. Volvamos al esquema. Yo tengo 4 señales acá internas que son las que se dan cuando hay igualdad. Y esas señales, ¿sí?, las voy a poder rutear a 4 salidas, ¿sí?, y provocar cambios en las salidas, que son las salidas MAT, ¿sí?, que son las salidas de match. Yo tengo las señales de match internas, que son las que producen la interrupción o las que producen la vuelta a 0 del contador, y esas además pueden desencadenar los eventos externos, ¿sí? Entonces, además de eso, tengo las 4 señales de capturas internas, las 4 señales de captura que entran, ¿sí?, que son las CAP y las MAT, son las que veíamos recién.
¿sí? Tengo 4 de entrada, cap 0 a 3, y mat 0 a 3, 4 de salida. Estas, las vimos recién, van a generar señales a partir de la comparación, y van a ser señales de salida. Y estas van a provocar eventos internos, van a ser señales de entrada y van a provocar capturas, ¿sí? Entonces, las 4 señales CAP son entradas y además de funcionar como fuente de cuenta del reloj, van a producir capturas congelando el valor del contador. Y las 4 de salida van a cambiar, van a ser salidas, las MAT, y van a cambiar cuando se producen eventos de comparación, ¿sí? Ustedes pueden decidir si quieren asociar los pines, ¿sí?, a los eventos. Entonces, ustedes pueden, especialmente en estos, no conectar la señal MAT para que el terminal eléctrico que corresponde al registro de match no haga nada y que el evento de igualdad quede adentro. En el caso de la captura es menos probable, o sea, ustedes pueden no usar un pin de captura, pero si no usan el pin de captura tampoco van a usar el registro de captura, pero no pueden hacer nada con el registro de captura, ¿sí? Ustedes pueden usar un canal y los otros no, o pueden usar 2 canales, ¿sí? Y los 2 canales que no los usan le asignan otra función a los terminales, ¿sí? Pero en el caso de los de que son salidas, sí es probable y más frecuente que ustedes solo quieran generar un evento interno y que eso no aparezca en el terminal. Entonces ustedes usan el registro de match, pero no usan la señal MAT de salida, ¿sí? Entonces, ustedes pueden asociar o no los pines externos a estos eventos internos que se dan por la comparación o por la captura y decidir cuáles de los canales se utilizan y cuáles no. Bien. Para controlar teníamos los registros estos que me decían cuándo quería generar eventos, qué quería hacer con los eventos internos de match. Tengo el CCR para decir qué quiero hacer o cuándo quiero generar eventos con los terminales de captura, ¿sí? También tienen 3 pines y lo que 3 bits, y lo que voy a decir es si quiero detectar el flanco positivo o no, si quiero detectar el flanco negativo o no, entonces voy a poder detectar los dos o ninguno. Y si cuando se detecta esto quiero producir una interrupción o no. ¿Sí? Para la señal 0, para el CAP 0, ¿sí? Para el primer terminal, para el terminal que sigue, el terminal que sigue, el terminal que sigue. Tenemos 3 bits por cada señal de captura, 4 señales de captura, 12 bits que se usan y el resto que no se usa. ¿Sí? Esto entonces determina qué señales de captura están activas y en qué flancos tienen que trabajar. Para esa captura se produce en los registros de captura, ¿sí? Son parecidos a los de match, pero en uno escribo y en los otros leo. Estos son registros de estado, en definitiva, ¿sí? Y voy a tener 4 registros que van a ser el CR0, el 1, el 2 y el 3, uno para cada timer. Los registros son de 32 bits y lo que van a hacer es guardar el valor del TC cuando se detectan los flancos que yo configuré para esa señal de captura en particular. ¿Sí? Ese guardado del valor es automático con el evento, eso yo no lo configuro. Siempre cuando se produce el evento que yo configuré, se guarda el valor. Podría ignorarlo si es que no me interesa. Finalmente, tengo los registros que me van a permitir generar la salida, ¿sí?
el external match register. ¿Qué quiero que suceda con las terminales de salida, con las salidas MAT, cuando hay un evento interno? ¿Sí? Tengo 4 bits de salida, por lo tanto, tengo 4 bits que me van a decir si hubo una igualdad. ¿Sí? Estos 4 bits, perdón, tengo 4 bits que me van a decir el estado actual de las 4 patitas. ¿Sí? Yo les dije que cuando poníamos a un terminal asociado a el sistema de temporizadores, ¿sí? Como una salida MAT, dejaba de ser una salida GPIO. Eso quiere decir que ya no voy a poder escribir el 1 o el 0 de esa patita usando el registro PIN, por ejemplo. ¿Sí? Porque ya no es un terminal GPIO, es otra cosa. ¿Sí? Si bien es una salida digital, no es un terminal GPIO. Entonces, lo que va a suceder es que voy a tener 4 bits para decir el estado actual de esos 4 terminales. ¿Sí? Yo voy a tener en un registro, que es este, 4 bits, los 4 primeros bits que me dicen si la patita en este momento está en 0 o en 1. Y yo podría escribir en esos 4 bits un 1 o un 0 y cambiar el estado actual de la patita. Y además voy a poder decirle que automáticamente cambie el estado de la patita cuando se produzca un match, ¿sí? Con otros bits adicionales del mismo registro. Entonces, los 4 primeros bits que tengo en este registro, lo que me dicen es el estado actual de las 4 patas, si las tengo configuradas como patas MAT, como terminales MAT, ¿sí? Cuando yo le asigno una función MAT, las funciones MAT son siempre salidas. Entonces, acá no existe el concepto de dirección. No le tengo que decir si la pata es salida o es entrada. Si yo a una pata le asigno, a un terminal le asigno una función cap, eso implica que es entrada, no puede ser otra cosa. Y si le asigno una función MAT, eso implica que es salida. ¿Sí? Entonces, primera cosa importante, no es un terminal GPIO. No está afectado por lo que configure en el registro de dirección, no está afectado por lo que configure en el registro de PIN. No lo puedo leer en los registros B ni en los W, no puedo hacer un NOT, no puedo hacer un toggle. Nada de eso que vimos para el GPIO lo puedo hacer cuando lo estoy usando en esta función, ¿sí? ¿Cómo lo elijo? Elijo un valor diferente de función cuando configuro el SSU. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que una de las cosas que configurábamos era qué queríamos que haga ese terminal? Bueno, las funciones cap y las funciones mat van a ser otra opción de funcionalidad distinta a la de GPIO. Si yo al terminal le asigno una funcionalidad cap 1, cap 2, cap 3, automáticamente ya lo declaré como entrada. No tengo que hacer más nada. Solo decirle la función, ya sé que es una entrada, ya está configurado como entrada. Lo que queda es determinar qué flancos voy a usar. Si lo voy a usar como una señal MAT, o sea, voy a generar una salida, una señal de salida, cuando le asigno a la función MAT ya lo configuré como salida. ¿Sí? Y yo voy a poder escribir manualmente, si quiero que esa salida esté en 0 o esté en 1, escribiendo en estos 4 bits del registro external match. ¿Sí? Los 4 primeros bits me van a dar acceso a setear el valor de esas 4 salidas. Y los bits que siguen me van a decir si quiero que cuando haya un match, esa salida haga un toggle, un set, un clear o nada. ¿Sí? Entonces, recapitulando, los primeros 4 bits me dicen el estado actual de la salida y después tengo 2 bits más que me van a determinar si el pin tiene que ir a 0 cuando hay un match, si el pin tiene que ir a 1 cuando hay un match, si el pin tiene que hacer un toggle cuando hay un match o si no quiero hacer nada.
¿sí? Entonces, para cada una de las 4 salidas de MAT, tengo estos 2 que me dicen qué tiene que hacer en forma automática, más uno más que me dice en qué estado está actualmente. ¿Sí? Esta es la asignación de bits, a diferencia de antes que teníamos todos los bits de la entrada 1, todos los bits de la entrada 2 y todos los bits de la entrada 3 juntos, ahora están separados. Primero tengo los 4 bits que me dicen el estado actual, ¿sí? Y después tengo 2 bits para determinar qué sucede cuando hay un match con la salida 0, qué sucede cuando hay un match con la salida 1, qué sucede cuando hay un match con la salida 2, qué sucede cuando hay un match con la salida 3. Utilizo los mismos 12 bits, pero tengo primero los 4 y después los 8 que configuran las acciones automáticas. ¿Sí? ¿Se entendió el registro de EMR? ¿Están todos dormidos? Sí. Bien, el resto de los pocos que quedan, hoy hay pocos. Bueno, vimos ya entonces todos los registros. Empecemos a ver algo de código, ¿sí? Un repaso de vuelta. A ver. ¿Hago un repaso o sigo? No sé, díganme ustedes si estoy muy repetitivo, si realmente se entiende o si vale la pena que siga repitiendo sobre lo mismo. Yo me escucho y me parece que estoy repitiendo 17 veces lo mismo y que por ahí no justifica. Bueno, volvamos a ver el esquema y ahora deberíamos de poder encontrar a todos los actores, ¿sí? Núcleo del sistema, el timer counter. Este no lo puedo pintar, sí lo puedo pintar. Esperen un cachito, vamos a pintarrajear. Este, ¿sí? Núcleo del sistema. Este contador, normalmente, hay muchas aplicaciones, pero en la mayoría de las aplicaciones, este contador va a contar indefinidamente. Y yo voy a capturar el valor de ese contador en un registro de estos cuando una entrada de estas tiene un flanco. O voy a programar un valor de contador futuro y cuando el contador alcance ese valor, a través de este comparador, voy a activar una salida de MAT o voy a producir una interrupción, ¿sí? Lo puedo usar para generar un evento interno que es producir una interrupción o lo puedo usar para generar una señal, ¿sí? Al contador este puedo dividirle la frecuencia de entrada usando un prescaler y puedo con este cambiarle la fuente de reloj desde la cual cuento. Puedo usar cualquiera de las 4 entradas estas que servían para capturar valores como fuente de reloj y puedo usar las otras 3 que no estoy usando, sigo pudiendo usarlas como captura. Bien, registros de control y estado. Timer counter, valor del contador. Normalmente este valor del contador yo no lo voy a leer ni lo voy a escribir nunca, ¿sí? Prescaler register, valor máximo del prescaler, ¿sí? Me va a servir para definir cuánto quiero que llegue la cuenta. Timer control register, me determina si está habilitado y cuenta, fíjense, tengo el reset por acá, el enable,
¿sí? Entonces me habilita la cuenta acá y me habilita la cuenta acá. Y tengo el reset acá, que me borra el contador este y me borra el contador este, ¿sí? Entonces, este es el que tenía 2 bits, uno de enable y uno de reset. Bien. Dejemos ese para el final. Registro de control de match. ¿Qué quiero que ocurra cuando el match, el contador alcanza un valor de match? Voy a poder decirle que, fíjense que viene por acá, voy a poder decirle que pare el contador, que resetee el contador, fíjense, sale la señal de stop on match, de reset on match, ¿sí? Eso viene por acá y vuelve a salir por acá. O le voy a poder decir que quiero una interrupción, ¿sí? Cuando el valor de match alcanza el valor del contador. El mismo, pero para las entradas, registro de control de capturas. Le voy a poder decir qué flancos quiero ver de esta señal. Si ascendente, descendente o ambos. Y entonces cuando ocurre ese flanco, se va a generar la señal esta de LOAD para que este registro capture el valor del contador. ¿Sí? Bien. Además, también, además de generar la señal de LOAD, voy a tener la posibilidad de pedir una interrupción. ¿Sí? Entonces, este tenía 3 bits, 2 para el flanco, 1 para la interrupción. Este también tenía 3 bits por cada uno, 2 para determinar el stop y el reset y 1 para la interrupción. ¿Sí? Interrupt register. Tenía 8 bits para determinar si estas 4 interrupciones y estas 4 interrupciones eran efectivas. ¿Se dieron cuenta de que tengo 2 bits para determinar interrupciones? Uno acá y uno acá o acá. El registro de control tenía 3 bits. Uno para determinar interrupción, uno para flanco ascendente y uno para flanco descendente. ¿Sí? El registro de match tenía 3 bits, uno para stop, uno para clear y uno para interrupción. Pero después tengo un registro de interrupción que tenía 8 bits para decirme si las interrupciones de match o de captura estaban activas. ¿Por qué? Nada, ninguna idea. No es la primera vez que tenemos 2 habilitadores de interrupciones. De hecho, ya tenemos además de esos 2 otros habilitadores de interrupciones. ¿Por qué tendré duplicada los habilitadores de interrupciones? Yo voy a revisar algo porque me parece que yo entendí algo mal en mi repaso.
El IR lo que tiene son los flags, no los habilitadores. Son los bits que les dice que hubo una interrupción. Los habilitadores están en los de control. El IR o el TIR es un registro de estado. Y es el que ustedes tendrían que ver si están en polling y es el que ustedes tienen que borrar. Yo me equivoqué cuando leí esto. ¿Sí? Este les dice quién provocó interrupción, porque hay una sola interrupción, pero 8 fuentes, entonces de alguna forma tienen que saber quién fue. Este registro les dice quién fue. ¿Sí? Y cuidado que entonces ustedes pueden tener en una interrupción que hacer dos cosas, porque tuvieron dos match o dos capturas. ¿Sí? Y si ustedes quieren trabajar por polling, deshabilitan las interrupciones y se fijan en estos bits y les va a decir si hubo un match o si hubo una captura. ¿Sí? Yo dije mal la función de este registro. Y ninguno se dio cuenta. Yo lo empecé a sospechar hace un ratito y ahora lo terminé de confirmar. Este registro entonces es estado. Ese registro es el que tiene las banderas que producen las interrupciones, si es que este y este tienen las interrupciones habilitadas. ¿Sí? Si no, quedan como banderas que ustedes leen por poli. ¿Sí? ¿Queda claro? Bien. Nos falta un solo registro de control. Este. El que determina si cuando tengo un evento de comparación interna, quiero que eso se traslade por las salidas MAT. ¿Sí? Ese tenía un bit para indicarme el estado actual de cada una de las salidas MAT, más 2 bits para determinar si tenía que no haber cambio, haber un cambio para irlo de 0, para ir a 1 o un toggle cuando se da el MAT correspondiente. ¿Sí? En resumen, tengo un control para las entradas, un control para los match y un control para las salidas. ¿Sí? Para las entradas tengo un solo control. Para salidas tengo dos. Uno que determina qué pasa a nivel interno, interrupciones y paradas de contador, y otra que pasa a nivel externo, ¿sí? Con las salidas. Tengo un registro de estado, el que me dice quién pidió interrupción o qué eventos ocurrieron, tanto de entrada como de salida. Un registro de control general, que es el que habilita la cuenta y me determina la fuente de reloj. Y estamos. ¿Sí? Ah, y un registro más, que es el que habilita la fuente de reloj. Fíjense que acá no está el de la fuente de reloj. ¿Sí? Uno se llama TCR y el otro se llama TTCR, si mal no recuerdo. ¿Sí? Bien. Vamos a ver algún ejemplo de código de lo que venimos planteando a nivel algoritmo. Bien, ya habíamos visto la resolución y el rango de lo que queremos contar, ¿sí? Ustedes pueden, jugando con el prescaler, determinar qué tan rápido quieren que cuente el contador o qué tan lento quieren que cuente el contador. Como en algunos casos el valor de cuenta del contador va a estar involucrado con la frecuencia de las señales que se generan, ¿sí? Eventualmente van a tener que trabajar con el valor del prescaler, ¿sí? La cuenta se hace cuando el prescaler suma 1, o sea, cuando llega al valor máximo más 1, y entonces, ustedes pueden tomar un prescaler de 0, ¿sí? Y van a estar dividiendo en 1, o pueden ir subiendo el valor del prescaler. La resolución
de la medición va a estar dada por la cuenta. Ustedes van a tener más resolución en el tiempo de medición cuanto más rápido cuenten. Pero si cuentan muy rápido, lo que puede suceder es que la señal sea tan larga que el contador haya tenido un overflow, o sea, que haya vuelto a contar y entonces tienen un valor máximo de cuenta. A ver, si ustedes cuentan muy despacio, lo que va a suceder es que van a medir con poca precisión. Si ustedes cuentan con, por poner un valor sencillo, 1 Hz en el contador, no van a poder medir una señal con más precisión que 1 segundo. Si ustedes cuentan a 1 MHz y quieren medir una señal, van a medir con una precisión de 1/1000ª de segundo. Pero si quieren medir una señal de 3000 segundos, lo que puede suceder es que el contador de 32 bits no les alcance para tener 32 millonésimas de segundo, que de hecho es lo que sucede, y se haya reciclado y ustedes entonces no pueden medir una señal tan grande con esa precisión. ¿Sí? ¿Se entiende? Ustedes van a tener una combinación de valores en las cuales ustedes van a poder jugar con la resolución y el rango máximo del valor a contar. La resolución es el tiempo entre cuentas, es qué tan precisa es mi medición de tiempo. Y el rango es la cuenta máxima, ¿sí? Y por lo tanto es cuál es la señal más lenta que puedo medir con esa resolución. ¿Sí? Normalmente, ustedes van a dejar al contador, como les decía, configurado en free running. Y entonces el rango máximo de medición va a estar dado por 2 a la 32. Pero ustedes podrían limitar el rango de medición, si lo quisieran, usando un registro de match y diciéndole que haga un reset. ¿Sí? Si es que les interesa contar hasta un valor menor. Bien. Ejemplo que ya habíamos visto. Quiero esperar X tiempo por interrupción, como lo hacía en el SysTick. ¿Cómo lo hago con un timer? Bueno, lo primero que hago es, igual que antes, parar todo. ¿Sí? Suponemos que estamos arrancando todo esto por primera vez y que no están dando. Si yo comparto el contador con otras funcionalidades, esta parte la hago solo una vez, ¿no? El parar la cuenta y arrancar el contador. Entonces, pongo en 0 el registro de control para parar la cuenta. Escribo en un registro de match, como es interno puedo elegir cualquiera, voy a elegir el 1, el valor que quiero esperar. ¿Sí? Escribo en el registro de control de match, como elegí el match 1, el primer match es el 0, lo hago en los bits 5, 3 a 5. Si hubiera elegido el 0, lo haría en los bits 0 a 2. Un 3. Un 3 significa que cuando haya un match, voy a tener una interrupción, un reset, y el contador va a seguir contando. ¿Sí? Esos son, los dos unos son la interrupción y el reset, y el 0 es el detener el contador. Una vez hecho eso, arranco el contador, pongo en 1 el bit de enable, y entonces, cuando se cumple el valor de match, tengo una interrupción y el contador empieza a contar de vuelta. Tengo el mismo comportamiento que tenía el SysTick. ¿Sí? En la rutina de interrupción, yo ahora voy a tener que ir al registro de control y estado y voy a encontrar que el bit 1 está en 1. ¿Sí? La interrupción se provocó porque tuve un match del registro 1 y eso lo voy a ver en el bit 1. Y yo tengo que borrar esto, cosa que en el SysTick no hacía. Yo voy a tener que escribir un 1
en este bit para que se borre. Si no, cuando termine la rutina voy a volver a entrar inmediatamente. ¿Sí? Bien. Podría enmascarar la interrupción en el MBIC, ¿sí? O podría no producir interrupción y leer este bit por control y estado, ¿sí? A pesar de lo que dice acá. Bien. ¿Qué ventaja le ven a este sobre el MBIC? A ver qué tan enganchados estamos. ¿Alguna ventaja? Ninguna. Fíjense que me quedan 3 registros de match que yo no uso. Yo podría configurar el registro de match 1 para que tenga una interrupción una vez por segundo, por ejemplo. Pero podría configurar y se resetee y vuelva a contar un segundo, como hacíamos en el SysTick. Pero además podría configurar el registro de match 0 para que produzca una interrupción en 0,6 segundos y al registro de match 2 para que produzca una interrupción en 0,8 segundos. ¿Sí? Entonces, podría tener 3 interrupciones periódicas en distintos momentos con un solo sistema de temporizadores. ¿Sí? Uno me determina la frecuencia y los otros 2 me pueden servir para hacer acciones periódicas, ¿sí? Independientes. Entonces, yo puedo provocar interrupciones intermedias en el valor del periodo. Puedo provocar una interrupción cada segundo, pero además puedo provocar una interrupción 15 décimas de segundo antes de que llegue la interrupción del segundo, por ejemplo. ¿Sí? Jugando con los otros registros de match. Entonces, tengo 4 posibles valores en los cuales producir interrupción, ¿sí? Que pueden ser valores totalmente arbitrarios. Uno va a determinar el periodo, porque es el que hace el reset, y los otros 4 tendrán que tener valores menores, ¿sí? Y cuando coincidan, voy a tener 3 eventos adicionales. Eso con el SysTick, por ejemplo, no lo puedo hacer. Sí, con el SysTick puedo hacer solo una cuenta. Además, ya vimos que yo puedo manejar mucho mejor el rango. Si yo quiero tener una interrupción por segundo o una interrupción cada minuto, ¿sí? Con el SysTick no podía y con este sí puedo. Piensen que si estamos en un reloj, por ejemplo, parecido al que hicimos nosotros, pero en el que queremos ahorrar energía, porque está alimentado por pilas, y apagamos los displays de 7 segmentos, con tener una interrupción por segundo, nosotros podemos mantener nuestro reloj perfectamente funcionando, y una interrupción por segundo es 1000 veces menos consumo, porque ejecutan 1000 veces menos interrupciones que una interrupción por milisegundo como la teníamos antes. Con el SysTick lo más que podemos hacer es llegar a una interrupción cada décima de segundo. ¿Sí? O sea, tendríamos 10 veces encima. Con este podría tener una interrupción por día. Podría tener una interrupción por mes. ¿Sí? Entonces, en sistemas de bajo consumo, esto me va a permitir generar interrupciones mucho más espaciadas que las que me permitiría el SysTick. ¿Sí? Estas interrupciones son una forma de despertar a un procesador que está en bajo consumo. Bien. Nos quedan, si se fijan, 12 diapositivas, que son el ejemplo concreto de medir una señal externa y el ejemplo concreto de generar una señal externa. Yo diría que cortemos acá, ¿sí?
Y incluso estoy pensando que por ahí vemos esto en conjunto con lo que serían los códigos de los laboratorios, ¿sí? Como para que sean más reales, ya que el lunes en principio nos va a alcanzar el tiempo, ¿sí? Entonces, quedamos aquí en la 43, justo por empezar a medir una señal externa, ¿sí? Algo como el ejemplo ese del sensor de distancia, y lo que nos va a quedar después va a ser generar una señal, y vamos a ver que podemos generar una señal que va a cambiar la frecuencia o que va a cambiar el ancho del pulso indistintamente, ¿sí? Con el mismo mecanismo vamos a poder hacer cualquiera de las dos cosas. ¿Dudas? Bueno, chicos, buen fin de semana. Nos vemos el lunes entonces.